Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada Sección 1, Actualización Normativa en Entidades Públicas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es administrador policial de la Escuela General Santander con magíster en gestión de la calidad y en las organizaciones, especialista en gestión territorial y en seguridad pública, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Valencia, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Oscar. Espero que estés muy bien y a todas las personas que nos están acompañando con la comunidad. Realmente para mí es un honor este año poder acompañar con esta comunidad del conocimiento. Vamos a hablar un poquitico de esta comunidad. Primero que todo, hoy vamos a ver la actualización normativa en entidades públicas. Vamos a mirar desde el marco primero de la GTC 45, cuáles son esos peligros que realmente debemos tener presentes en cada una de las entidades públicas. Vamos a caracterizarlos un poco. En la sesión 2 vamos a ver la evaluación de los riesgos laborales, cómo son esos riesgos y cuáles son los que tenemos que priorizar de acuerdo con nuestro sector económico, con nuestra actividad laboral. La sesión 3, prevención en riesgos en la actividad, vamos a mirar esos controles operacionales de acuerdo a los que ustedes hayan priorizado. La sesión 4, ergonomía y la parte de psicosocial. Vamos a mirar las posturas, el estrés laboral, cómo se puede manejar. La sesión 5, riesgos químicos en oficinas. La sesión 6, plan de emergencias en la actualidad. Entonces vamos a mirar sobre esa brigada de primeros auxilios, esa brigada de prevención de conatos o incendios incipientes, cómo debemos evacuar. Vamos a mirar un poquitico sobre ese plan de emergencias que realmente es tan importante. Vamos a mirar lo que es también en la sesión número 7, el uso seguro de tecnologías en información. Ustedes bien saben que hoy en día está a flor proliferando lo que son los ciberdelitos y cómo nos pueden robar, cómo nos pueden estafar. La sesión 8, primeros auxilios en trabajo en entidades públicas. Entonces vamos a mirar lo que es primer respondiente, qué hacer en reanimación cardiopulmonar cuando una persona tiene un paro cardíaco, qué hacer, cómo se aplica un DEA, cómo utilizamos el DEA, desfibrilador externo automático. Vamos a mirar también un poquitico traumas. Vamos a hacer una sesión bien chévere, esa sesión 8. La sesión 9, conversando con expertos, vamos a tener 3 horas donde vamos a estar hablando varios expertos sobre salud mental y la cultura del autocuidado. La sesión 10, enfoque de género en entidades públicas, un tema muy de moda y que realmente tiene un alto nivel de importancia. Sesión 11, resiliencia organizacional en entidades públicas, y esa resiliencia es la capacidad de manejar conflictividades y que eso realmente no nos genere estrés y cómo podemos manejar ese tipo de situaciones para buscar el punto de oportunidad y mejorar. Y el último vez, el cuidado de la salud visual. Entonces, esos son algunos aspectos que vamos a ver en nuestra comunidad en este 2024. Bueno, Oscar, te doy paso, miremos cuáles son ese sondeo inicial que debemos tener. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué norma establece metodología para identificación de peligros y la valoración de los riesgos? A. GTC 45, B. ISO 45001, C. Resolución 312. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta.
A, GTC 45, 63%. B, ISO 45001, 20%. C, resolución 312, 17%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la GTC 45, ¿cuántos peligros se describen? A, 7, B, 45, C, 9. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, 7, 43%, B, 45, 21%, C, 9, 36%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. El peligro mecánico en la tabla de peligros se asocia a A, psicosocial, B, fenómenos naturales, C, condiciones de seguridad. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. A, psicosocial 2%, B, fenómenos naturales 0%, C, condiciones de seguridad 98%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Valencia. Oscar, muchas gracias. Entonces, continuamos. Entonces, quiero comenzar con esta frase. La prevención de accidentes no debe ser considerado como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. Realmente nosotros podemos tener muy escrito en toda nuestra legislación, en todos nuestros procesos, nuestros procedimientos, tener los controles operacionales, y puede ser letra muerta, pero realmente esto debe ser una obligación más de nosotros como personas para cuidarnos, porque nosotros tenemos que tener una alta conciencia frente a que si nosotros, la empresa nos puede reemplazar, pero nunca vamos a ser irreemplazables para nuestra familia, para las personas que nos aman. Y lógicamente, toda esta situación en prevención de accidentes siempre son cuantiosos, son económicos. Entonces, todo cuesta. Entonces, es importante esta frase de Werner Borsainz. ¿Ok? Entonces, listo. Comenzamos. ¿Cómo van a ser los contenidos que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los objetivos, vamos a ver, mirar una normatividad destacable, vamos a mirar también lo que es la GTC 45, la caracterización de cada peligro y en cada caracterización vamos a mirar su legislación y nos vamos a volver a evaluar, ¿ok? Entonces, comencemos con el objetivo general. Brindar conocimientos y lineamientos generales relacionados con la prevención de peligros en administración pública. Estos conocimientos y lineamientos que le vamos a dar en estas 12 sesiones le van a permitir a usted, como trabajador de esa empresa pública o esa empresa privada que nos está viendo, realmente cuáles son esos aspectos. Hay que conocer muy bien el peligro, saberlo caracterizar, qué tengo que hacer en el marco del peligro, la fuente, la situación y cómo valoro el riesgo frente a la oportunidad, frente a la severidad y realmente qué controles operacionales en el marco del programa debo desarrollar para que no se materialicen. Para lograr su mitigación y control ante el deber y la responsabilidad social de proteger y salvaguardar la vida, la integridad y los recursos de los centros de trabajo y de forma extendida a sus hogares. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Construir el desarrollo de competencias humanas y empresariales, promover la cultura del autocuidado, orientar lineamientos y controles para prevenir la materialización del peligro en la administración pública, ¿ok? Normatividad en las entidades públicas. Comencemos. Entonces, ¿cuál es la normatividad para destacar? Comencemos desde lo más grande, desde lo más macro, lo más importante, que es el artículo 53, Constitución Política de Colombia, donde hablamos de las garantías y principios mínimos del derecho al trabajo. Ahí tenemos la igualdad y oportunidades de los trabajadores, la remuneración mínima vital. Entonces, el artículo 53, fundamental siempre conocerlo, todos los que somos prevencionistas. Ya nos metemos con el Código Sustantivo del Trabajo. En el Código Sustantivo del Trabajo tenemos lógicamente las obligaciones de las partes en general, lo que es el empleador y el trabajador. Y tenemos lógicamente lo que es el artículo 216 de ese mismo Código Sustantivo del Trabajo, que tiene que ver con la culpa del empleado. Entonces, aspectos importantes, culpa suficiente comprobada, realmente que el empleador que omite y puede generar un accidente laboral. Entonces, muy importante esos tres artículos, artículo 53 de la Constitución y los dos del Código Sustantivo del Trabajo.
Seguimos, entonces ya miramos la normatividad ya más específica, entonces entramos con lo que es la Ley Novena del 1979, en donde habla de, lógicamente, todos los establecimientos de trabajo, preservar y mantener la salud física y mental, un poquito antiguo. La resolución 2400, higiene y seguridad en establecimientos de trabajo. La ley 100, nuestro sistema de seguridad social, que ha tenido lógicamente bastantes reformas. El decreto 1295 del 94, Organización y Administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, ahí vamos mirando parte. Y el decreto 1530 del 96, prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Digamos que ese es el gran marco de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya lo que es en el año 2008, tenemos la ley 1221 que promueve y regula lo que es el teletrabajo. Desde el 2008 ya hablamos de poder hacerlo remotamente desde nuestros hogares. Ya en el año 2012 nace nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la ley 1562. Entonces, mucha gente cree que nuestro sistema nace es con la 1072 y no, es con la 1562. Ya en el decreto 1072 del 2015, ya en el decreto único reglamentario, es cuando ya establece todo lo que se tiene que adelantar y lograr en el marco de ese sistema. Les traigo como referencia, lógicamente, lo que es la NTS, Norma Técnica Colombiana ISO 45001 del 2018. ¿Y qué es lo importante de las ISO? Su estructura de alto nivel, que están en el marco del PHBA. Entonces, siempre la estructura de alto nivel tiene 10 numerales, y dos que son tan fáciles y entendibles, lo que tiene que ver con las normas ISO. Porque siempre comienzan, lógicamente, esos 10 numerales. Comenzamos desde el punto 4, que es el tema de contexto. Analizar el contexto de cada organización, mirar cómo es el contexto interno, cómo es el contexto externo, cuáles son nuestros clientes, hacia dónde estamos ofreciendo el servicio. Entonces, numeral 4 siempre es contexto. Numeral 5, lo que tiene que ver con liderazgo, desde la alta dirección. Numeral 6, lo que es la planeación, lo que es la estructuración de todo ese programa que tenemos que implementar para mitigar los riesgos laborales. El capítulo 7 siempre es lo que tiene que ver con recursos. El capítulo 8 es operación. La operación y cómo realmente operacionalizamos los aspectos de control para que ese riesgo laboral no se me vaya en un momento a materializar. Capítulo 9, herramientas de seguimiento y medición. Y el capítulo número 10, que siempre tiene que ver con la mejora continua. Entonces, eso es lo interesante de las NTS, ISOs, a nivel mundial, que tiene una estructura que lógicamente es entendible, comprensible y que nos permite aplicarla en cualquier lado del mundo. Ya tenemos la resolución 312, que son los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que esta es nuestra normatividad general. Y ya para comenzar a hablar un poco en el proceso, un poco de lo que tiene que ver con los peligros, hay que entender estos 4 grandes conceptos, ¿ok? Cuando hablamos de peligro, fuente, situación o acto con potencial daño en términos de enfermedad o lesión, las personas son una combinación de estos. Entonces, cuando hablamos de la fuente es ese químico que encontramos allá. La fuente puede ser inclusive en un momento dado, miremoslo desde el peligro público, riesgo público, que ahorita lo vamos a comenzar a examinar, que es el atraco, la extorsión, el secuestro, el peligro, lógicamente, entonces es la fuente. ¿De dónde nace ese peligro? La situación. Ya hablamos del contexto, del lugar, de dónde se está generando, en la obra, el acto. El acto ya es de cómo se genera. Y, por ejemplo, mirándolo desde un punto, desde lo que hablamos de peligro público, el acto de violencia psicológica, violencia física, es ese acto de agresivo que tiene un jefe con su subordinado, con ese trabajador. Entonces, el peligro viene de ese marco, de esos 3 aspectos: fuente, situación o acto, con potencial de daño en términos de enfermedad, lesión o personas con una combinación de estos. La amenaza o potencial ocurrencia de un hecho que puede manifestarse en un lugar específico, ojo con este tema, con una duración e intensidad. ¿Ok? Ya lo que es la vulnerabilidad, debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema, es el nivel de exposición. Ya hablamos de condiciones de seguridad. También son aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que pueden ser aprovechadas por los delincuentes en un momento dado. El riesgo, combinación de probabilidad que ocurre
un evento o exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que le puede ser causada por eventos o exposición. Entonces, hablamos de peligro, los identificamos, los percibimos, ¿cierto? Sabemos que está el químico, sabemos que realmente tenemos un clima laboral complejo, entonces ahí están los peligros, los identificamos. Ya el riesgo es probabilidad por severidad. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, qué tan probable sea que este peligro se me manifieste. Entonces hablamos del sistema globalmente armonizado en tema de químicos, que realmente tengamos los controles operacionales para manejar los diferentes químicos y ya los vamos a ver. Consecuencias, ¿me puedo quemar? ¿Hasta qué nivel ese nivel de quemadura hasta dónde puede llegar? Entonces el nivel de consecuencia de la lesión. Entonces miren qué importante es conocer que los peligros los identificamos a plena vista y los riesgos ya tienen lo que es las variables de probabilidad sobre severidad, ¿ok? Entonces, para poder entender un poco todo esto, nos remitimos a la GTC 45, Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Proporciona una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, además de orientarlos en la definición de las medidas de prevención y control y propias para la gestión del riesgo. Entonces vamos a mirar un poco lo que es cada uno de estos peligros. Entonces tenemos los peligros biológicos, los físicos, los químicos, el psicosocial, el biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces vamos a mirar un poco más de este tema. Entonces, por ejemplo, el peligro biológico. El peligro biológico realmente en el ámbito laboral se refiere a los peligros relacionados con microorganismos, virus, bacterias, hongos, otros agentes biológicos que pueden causar enfermedades. Estos riesgos pueden surgir por la exposición directa a través de contacto de fluidos corporales, enfermedades infecciosas y otros medios laborales. Los trabajadores de salud, como personal médico y enfermeras, son las personas, los trabajadores que están más expuestos, pero no son los únicos. También tenemos los trabajadores de la construcción, de todo lo que es la industria alimentaria y cualquier persona que esté en contacto directo con fluidos corporales. Entonces, cuando ya hablamos de los peligro biológico, tenemos sus diferentes variables. Entonces están los virus, las bacterias, el hongo, las riquecias. Entonces, los virus son microorganismos infecciosos que no pueden vivir y reproducirse por sí mismos. Entonces, ¿qué virus fue el que hace 3 años realmente nos generó una situación de pandemia a nivel mundial? El COVID-19 o coronavirus. Entonces, miren que ese tipo de virus, que muchas veces inclusive nos automedicamos, siendo de pronto muchas veces lo que tenemos es una bacteria y comenzamos a generar situaciones de que el cuerpo comienza a adaptarse y comienza a generar resistencia a ese tipo de virus. Entonces, eso es lo más importante que hay que tener en el peligro biológico, no automedicarse. Entonces, siempre tenemos que primero valorar cuáles son esas secuelas, cuáles son ese tipo de aspectos que estoy viendo en el momento y siempre es importante ir al médico. Entonces, ¿qué tipo de virus? Y hay uno que va a dar este ejemplo. El virus de la hepatitis B y C. Estos virus se transmiten a través de la sangre y pueden afectar a trabajadores de la salud o a aquellos expuestos a fluidos corporales. Pero acá les estoy dando un ejemplo. Hay muchos otros tipos de virus que se pueden generar. Lógicamente, de hospitales, centros de salud, medicina legal. Son las personas que tienen un alto nivel de que se les materialice ese tipo de peligro. Las bacterias son organismos unicelulares que pertenecen al grupo de procariotes, organismos que no disponen de un núcleo celular. Son microscópicos, ven casi todos los ambientes de la Tierra, desde el cuerpo humano hasta las condiciones más extremas. Mycobacterium, tuberculosis, para la persona tose y todas esas micropartículas lógicamente llegan a la otra persona. Entonces siempre es importante, lógicamente, lo que son los elementos de protección, fundamental en todo lo que es la salud. Los hongos. Los hongos pertenecen al reino fungi. Los hongos se producen principalmente por medio de esporas. Son beneficiosas para los seres humanos, como en la producción de alimentos del pan y la cerveza, mientras que otros pueden ser patógenos y causar enfermedades en plantas, animales y humanos. Entonces, aquí quise traerles un ejemplo, el Aspergillus, el género hongos que incluye varias especies. Algunos de ellos pueden causar infecciones en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Ya hemos visto 3, virus, bacterias, hongos. Las riquecias son bacterias muy pequeñas, gran negativas, y no forman esporas y se propagan en los artrópodos como garrapatas, piojos, pulgas,
sin causarle daño. Sin embargo, cuando se transmiten a un huésped no natural como el hombre, son capaces de producir enfermedades como el tifus, fiebre bubónica o tifoide. Entonces, por ejemplo, el Coxiella burnetii. Ese tipo de enfermedad, que es más conocida como la fiebre K, se transmite por picaduras de animales de varias especies de garrapatas. Y estos animales infectados pueden parecer asintomáticos en primera instancia. Entonces ya llevamos 4 variables, lo que es el peligro biológico. Ya viene lo que son los parásitos, que es lo que generalmente nos genera muchos problemas estomacales, organismos que vienen a expensas de otros organismos, llamado huésped, al que causan algún tipo de daño. Estos seres pueden ser diferentes tipos, protozoos, helmintos, artrópodos, pueden habitar diferentes partes del cuerpo, como el tracto intestinal, la piel, los pulmones, entre otros. Los protozoos, organismos unicelulares que pueden causar enfermedades como la malaria, la giardiasis y la toxoplasmosis. Entonces, mire que ya llevamos con estas 5 variables del peligro biológico. Las picaduras. Las picaduras son lesiones en la piel causadas por la penetración en la boca, de la boca o aguijón de un insecto u otro animal, las serpientes, por ejemplo. Pueden causar picazón, irritación, enrojecimiento, inflamación y dolor. Cuando estamos mirando todo el tema de primeros auxilios, vamos a mirar cómo podemos tratar un tema como son las picaduras, las mordeduras de arácnidos. Las picaduras de mosquitos pueden transmitir enfermedades como la malaria, el Zika, el dengue, fiebre amarilla y encefalitis. Mordeduras. Una lesión producida por dentadura de seres vivos, puede ser producido por humanos o animales, no solamente los animalitos, también una persona puede morder y puede generarnos una situación, lógicamente, de generarnos algún tipo de riesgo biológico. Puede presentarse hematomas, deterioro de estructuras anatómicas profundas, introducción de agentes infecciosos, inoculación de veneno. ¿Ok? Fluidos y excrementos son productos de desecho del cuerpo humano que incluyen la sangre, la saliva, el sudor, la orina, las heces. Estos desechos pueden contener bacterias, virus y otros patógenos que pueden causar enfermedad si no se manejan adecuadamente. Entonces, el manejo de ese es súper importante, fundamental en lo que es la preparación de alimentos. Entonces, sí, realmente las personas que están preparando los alimentos en diferentes restaurantes tienen todo ese protocolo de bioseguridad establecido y apropiado para que esos residuos sólidos no vayan a llegar en un momento dado a los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, algunas variables de lo que es el peligro biológico. Entonces, ya vemos lo que es las normas que regulan el peligro biológico. Entonces, tenemos, lógicamente, la 8430 del 93, que habla sobre las normas científicas, técnicas y administrativas para prevención y control de manejos de riesgos biológicos. Incluye disposiciones relacionadas con la identificación, evaluación y control de riesgos biológicos, así como el uso de equipos de protección personal. Entonces, si miramos un momento dado, todas las empresas públicas podemos manejar las grandes estructuras de peligros, físico, químico, biológico, psicosocial, condiciones de seguridad, ergonómicos, fenómenos naturales, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que hacer una priorización. En el marco de esa priorización tenemos que hacer los controles de prevención y anticipación para que no se nos materialicen. Pero, sin embargo, tenemos que tener muy claros qué parte de nuestro gran sistema y cómo lo aplicamos y qué personas aplican. Digamos, una empresa manufacturera, una empresa de tecnología, pero al mismo tiempo manejan tanto personal que tienen su cocina. Entonces, tienen que tener, lógicamente, su programa de peligro biológico para esas personas que están cocinando. Entonces, aspectos que son realmente que tenemos que tener en consideración. La resolución 1096 de 1996 del Ministerio de Salud, esta resolución establece los requisitos para la inscripción y funcionamiento de los laboratorios de análisis clínicos del país. Muy importante. Decreto 1443, este decreto regula las condiciones en servicio del trabajo, incluyendo disposiciones específicas para prevención y control de riesgos biológicos. Establece la obligación de la empresa de identificar y evaluar y controlar los riesgos biológicos. Entonces, decreto 1443 del año 2014. Y la ISO 35001 del 2019, está muy vigente, hace poco salió, define el proceso para identificar, evaluar y controlar y supervisar los riesgos asociados a sustancias biopeligrosas. Entonces, normas muy importantes para tener en cuenta frente al tema de peligro biológico. Vámonos con el peligro físico. Estos riesgos pueden estar relacionados con la exposición
a temperaturas extremas, ruido excesivo, vibraciones, radiaciones, iluminación inadecuada, entre otros. Empresas públicas o sectores económicos con mayor afectación. Entonces tenemos la construcción, el operador de maquinaria pesada, los trabajadores que operan equipos como excavadoras, martillos hidráulicos o compactadoras. Están expuestos a altos niveles de vibración debido a la naturaleza de las tareas que realizan. Las empresas agrícolas, trabajadores agrícolas, aquellos que utilizan maquinaria agrícola como tractores, motosierras, cortadores de césped, también expuestos a niveles altos de vibración y pueden desarrollar problemas de salud relacionados con enfermedades de Raynaud o neuropatías. En minería, los trabajadores de minería en minas subterráneas, las temperaturas pueden ser extremadamente altas o bajas, dependiendo de la ubicación geográfica y de la profundidad del ámbito. Entonces, en el peligro físico vamos a ver sus variables. Entonces tenemos la primera, ruido. Es un sonido no deseado o molesto que interfiere en la comunicación, la concentración, el descanso, la realización de actividades. Puede tener diversas fuentes, como el tráfico, la maquinaria, la música alta, entre otros, y su intensidad se mide en decibeles. Ruido de maquinaria o equipos en entornos industriales. El ruido generado por máquinas o equipos puede ser perjudicial para la salud auditiva de los trabajadores y dificultar la comunicación en el lugar de trabajo. Entonces, díganme que no es algo tan complejo y tan difícil que usted intentando concentrarse y que la ruida, muchas veces cuando tenemos esas construcciones al lado de nuestros centros de trabajo, eso realmente nos afecta y no permite nuestra concentración. Vámonos con el segundo, iluminación. Se refiere al sistema iluminado utilizando los espacios de trabajo para proporcionar la cantidad adecuada de luz necesaria para realizar las tareas de manera óptima y cómoda. Iluminación deficiente puede provocar fatiga visual, dolores de cabeza y dificultades para concentrarse, entre otros problemas. Vibración se refiere a la exposición de trabajadores a vibraciones de baja frecuencia provenientes de maquinaria, herramientas o equipos en el lugar de trabajo. Esta exposición puede generar efectos adversos en la salud de los trabajadores, como trastornos musculoesqueléticos, trastornos circulatorios, daño en los tejidos blandos y problemas del sistema nervioso. Temperaturas extremas. Entonces se refiere a las condiciones ambientales en el lugar de trabajo que son muy altas o muy bajas, como ya lo dijimos ahora, que fue en el tema de las minas. Esto es muy frecuente en las minas de extracción a cielo abierto. También se puede presentar este tipo de situaciones que pueden tener un impacto negativo en la salud y en la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, otro ejemplo muy importante en temperaturas extremas, las que viven los pilotos en la aviación. Lógicamente tienen que estar pasando de ciudad en ciudad y las largas horas en cabina, pues lógicamente les afecta se les manifiesta más seguidamente ese tipo de peligro. Ya tenemos la que es presión atmosférica. Entonces la atmósfera es una gran capa de aire, su peso se siente en cualquier lugar donde ejerce una fuerza de gran magnitud. Esta fuerza se conoce como presión atmosférica y se ejerce en todas las direcciones. La presión atmosférica puede representar un peligro laboral en ciertas situaciones, especialmente en trabajos que se realizan a altitudes elevadas o en entornos confinados, como las minas. Pero la presión del aire puede cambiar bruscamente. Los trabajadores de los rascacielos, los que están en la construcción, esa presión atmosférica puede estar lógicamente afectando su salud. Las radiaciones ionizantes, ese tipo de energía que liberan átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma, rayos X, donde toman lógicamente rayos X para mirar lógicamente que tengamos fracturas, lesiones. Entonces es muy importante que el trabajador, las personas de la salud que manejan este tipo de equipos, siempre tengan que tener sus elementos de protección. Entonces, el radiólogo, el técnico de radiología, esas son las personas que realmente tienen este nivel en radiaciones ionizantes como un peligro que se les puede materializar. Radiaciones no ionizantes. Por ejemplo, ahí están las personas que trabajan con Movistar, con Claro, que manejan lógicamente estas antenas. Entonces es muy frecuente que se les pueda materializar este peligro físico. Entonces, con esto ya estamos terminando lo que es peligro físico. Miremos un poco de la normatividad asociada. Entonces tenemos la resolución 8321 de 1983, que habla sobre, lógicamente, la protección de la conservación de la audición. El decreto 948 del año 95 del Ministerio de Ambiente habla de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Y ustedes vieron que ahorita en enero tuvimos problemas en algunas ciudades. Acá los que estamos en la ciudad de Bogotá, que había bastante contaminación por los incendios forestales.
Entonces, mire que qué importante estas normas poderlas aplicar para que realmente podamos mitigar un poco más su riesgo. La resolución 627 del 2006, norma nacional de emisión de ruido y de ruido ambiental. La ley 1333 del 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Entonces, qué importante conocer esto para lo que es el peligro físico. Vámonos con el peligro químico. El peligro, ya llevamos 2 de la tabla, de la GTC 45. Ya vamos con el tercero, que es el peligro químico. Se define como cualquier sustancia independientemente de su forma, que puede provocar riesgos físicos para la salud de las personas o puede resultar perjudicial para el medio ambiente. Entonces, no solamente podemos verlo, que el peligro, cuando lo identificamos y cuando se materializa el riesgo, no solamente somos los seres humanos, sino que hay un peligro ambiental y lógicamente también hay que mirarlo el sistema globalmente armonizado, que es el que nos genera todos los parámetros importantes para controlar lo que es el peligro químico. Los trabajadores del sector de construcción, el sector manufacturero, minero, agroindustrial, son las personas que tienen un alto nivel de materialización de este peligro. Entonces, miremos qué tipos de peligros químicos. Acá vemos 4, polvos orgánicos, polvos inorgánicos, fibras, líquidos. Los polvos orgánicos, cualquier sustancia que contenga carbono. Entonces, pueden generar una enfermedad de pulmón granjero, EPG. Es una forma de neumonitis por hipersensibilidad, EH, producida por la inhalación de microorganismos procedentes del heno o grano, almacenado en condición de alta humedad en el ámbito laboral agrícola. Entonces, miren, polvos orgánicos. Polvos inorgánicos. Cualquier sustancia que no contenga carbono es proveniente de la pulverización de metales y minerales, como por ejemplo la roca y el suelo. Entonces, las empresas de construcción que utilizan, lógicamente, estos elementos como materias primas, pues lógicamente pueden verse afectados en un momento dado. Polvos de sílice se producen al trabajar con materiales como la arena, el cuarzo o el granito. La exposición prolongada al polvo de sílice puede causar silicolisis y una enfermedad pulmonar grave. Las fibras. Entonces tenemos la asbestosis, el asbesto, muy conocido, enfermedad de los pulmones causada por la inhalación de partículas de amianto, asbesto, un grupo de minerales conforme a fibras diminutas. Los síntomas incluyen tos, problemas respiratorios y de dolor de pecho como resultado de la cicatrización y el daño permanente al tejido del pulmón. Entonces ya llevamos 3. Los líquidos, los más conocidos, diferentes naturaleza, son innumerables y cada uno posee características particulares dependiendo de los elementos que constituye. Los hay en los siguientes tipos: asfixiantes, irritantes, corrosivos, disolventes. Solamente los corrosivos destruyen los tejidos. Ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. Entonces, daríamos 4 variables del peligro químico. Gases y vapores. Entonces, tenemos elementos y compuestos que existen en su estado, a diferencia de los que se encuentran en estado sólido o líquido. Las condiciones de temperatura y presión existen en nuestro planeta vapores. Vapores son gotitas de líquidos suspendidos en el aire. Intoxicación por inhalación de gases. Vamos a seguir avanzando para poder que alcancemos a ver algo de todos los peligros y poder terminar nuestra charla en el tiempo que está establecido. Humos metálicos y no metálicos y material particulado. El término para una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire. Entonces, infarto del miocardio no mortales causados por la alteración o taponamiento de las vías respiratorias debido a altas concentraciones de material particulado. Entonces, miren, que ahí tenemos las consecuencias del peligro químico y cuál es la normatividad que hay que tener en cuenta frente al peligro químico. Entonces, tenemos la resolución 2400 del año 79, que habla sobre, en su artículo 164, los recipientes que contengan sustancias peligrosas serán pintadas, marcadas o previstos de etiquetas de manera característica para que sean fácilmente identificables. Mirando eso, me acuerdo un poco que hace mucho tiempo en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿se acuerdan del aguarrás? Entonces, y lo guardaban en botellas de aguardiente y muchas veces no lo etiquetaban. Muchas veces en fiestas familiares o los mismos niños cogían esas botellas y se lastimosamente hasta lo ingerían. Entonces, miren lo importante del etiquetamiento de todas estas sustancias y lógicamente no usar tipos de, como las botellas de alcohol para guardar ese tipo de productos. La resolución 773 del 2021
por el cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos y de químicos, cómo lo embalsamos, no usar el aguardiente, como el caso que les daba ahorita. El decreto 1496 del 2018, Ministerio de Salud, habla también del sistema globalmente armonizado. El decreto 1447 del 2001, adopta el programa de prevención de accidentes mayores. La NTP 896 del 2011, por el cual se define la exposición dérmica a sustancias químicas. La NFPA 74 del 2022, donde presenta sistema enmarcado sencillo, fácilmente reconocible y comprensible, comúnmente denominado diamantes de peligro de la NFPA. ¿Ok? Peligro psicosocial. En este momento ya llevamos, lógicamente, ya 8:40, tenemos que ir avanzando con nuestra capacitación. Se refiere a factores presentes en el entorno laboral que pueden afectar la salud mental, emocional y social de los trabajadores. Entonces, este riesgo actúa en las interacciones, en el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción laboral, las condiciones organizativas. ¿Y cuáles son las variables del peligro psicosocial? Tenemos la gestión organizacional, ¿cierto? Estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción. El estilo de mando se refiere a cómo los líderes y supervisores interactúan con sus equipos. Un estilo de mando positivo, participativo, comunicativo, puede contribuir al bienestar psicosocial de los empleados. Las características de la organización del trabajo, el uso de la tecnología. Y acá quiero darles un ejemplo sobre el uso de la tecnología. Digamos, una persona que ha venido trabajando en la empresa, en los diferentes ministerios, en las diferentes entidades, y esa persona nunca ha tenido que manejar la tecnología como al punto como estamos manejándolas hoy en día con la IA, inteligencia artificial, con ChatGPT. Realmente esas personas hoy en día, o las diferentes herramientas, se les complica demasiado y no les tenemos la suficiente paciencia. Entonces, cuando se les comienza a materializar lo que es el peligro psicosocial, porque no se les da una buena inducción. Y la inducción, la capacitación, el entrenamiento, esas personas que ya están por los 50 años y que ellos han visto todo cómo ha venido cambiando, eso les genera a ellos estrés. Entonces, qué importante saber sobre las características de la organización del trabajo y de esas personas que no se adaptan fácilmente, por ejemplo, al uso de tecnologías. Características del grupo social de trabajo, relaciones, cohesiones, calidad de las interacciones, trabajo en equipo. Ahí tenemos lo que son el marco de relaciones. Se refiere a la calidad de las conexiones y vínculos entre los compañeros de trabajo. Entre esos vínculos sean más satisfactorios. La persona sienta, porque pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestros hogares, que en nuestras casas. Y esos vínculos que nos generan realmente con nuestros compañeros, que uno se sienta, oye, qué rico ir a trabajar con mis compañeros. Entonces sería muy importante para lograr reducir el estrés laboral. Condiciones de la tarea, carga mental, contenido de la tarea, demandas. Carga mental hace referencia a la cantidad, complejidad de las tareas que un empleado debe realizar. ¿No les ha pasado en algún momento que el más bueno es el que más le aplican? Porque es el que más produce. Entonces, muchas veces le generamos a ese personal que hace muy bien las cosas demasiada carga laboral. Entonces, para que tengamos ese aspecto en cuenta, las personas que trabajamos con temas de seguridad y salud en el trabajo. Interfase persona-tarea, conocimientos y habilidades con la relación de la demanda de la tarea. Esto aplica a los empleados, deben poseer los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con las tareas asignadas. Pues que es tan importante cuando hacemos, lógicamente, filtros, cuando el personal es nuevo. ¿Qué tanto conoce? ¿Qué herramientas maneja? ¿Qué capacidades tiene? Y no solamente qué habilidades sociales tiene para trabajar con otros. La jornada de trabajo. Entonces tenemos que tener pausas activas, ¿cierto? Se refiere a los momentos de descanso durante la jornada laboral. Las pausas adecuadas son esenciales para recuperar la energía y reducir el estrés y mantener la concentración y la parte de ergonomía, lógicamente. Entonces, normas que regulan el peligro psicosocial. Lógicamente, esta es la resolución 2646 del 2008. Disposiciones para la identificación, evaluación y prevención e intervención del riesgo psicosocial. La ISO 45003 del 2021, orientaciones para la gestión de los riesgos psicosociales. La resolución 2764, la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. La circular 026 del 2023 por el Ministerio del Trabajo, prevención y atención del acoso laboral y sexual. La resolución 3050 del 2022, programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional.
Resolución 3031 del 2023, Ministerio de Trabajo, actualización de la autorización para trabajar horas extras. Normatividad que tienen que tener en cuenta, porque eso sí ha salido bastante y que tenemos que conocerlo al detalle. Condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad se refieren a los aspectos del entorno del trabajo que puede afectar la seguridad y la salud de los empleados. Las condiciones pueden variar según el tipo de actividad, el lugar de trabajo y los materiales utilizados. ¿Ok? Entonces tenemos el mecánico, el eléctrico, el educativo, el tecnológico. El mecánico, ahí tenemos los riesgos relacionados con el uso de maquinaria, herramientas y equipos mecánicos. Por ejemplo, tenemos el atrapamiento, peligro de quedar atrapado entre piezas móviles o maquinaria. Proyección de partículas, riesgo de ser golpeado por partículas sólidas o fluidos expulsados por máquinas. El eléctrico engloba los riesgos asociados a la electricidad, alta y baja tensión estática, descargas eléctricas, cortocircuitos, locativo, relacionado con el espacio físico del trabajo, de superficies irregulares, riesgo de caídas por desniveles o irregularidades en el suelo, orden y limpieza, mantenimiento de áreas de trabajo organizadas y libres de obstáculos. Tecnológico, incluye riesgos vinculados con fallas tecnológicas o accidentes. Entonces, cuando miremos ahorita en fenómenos naturales, lo importante que es mantener las brigadas actualizadas. Las brigadas tienen que tener una capacitación permanente. Y digamos que la brigada, digamos que son los 6 hombres que deben tener, pueden tener un espejo, tienen que tener personas que también estén capacitadas, porque el día que esté excusado y el día que tenga una situación o esté de vacaciones o tenga un permiso, entonces no funciona bien, no funciona adecuadamente la brigada, porque esa persona no estaba, ¿no? Tenemos que no tener los 6 personas mínimos, no tenemos que tener un número mucho más alto. Inclusive la normatividad obliga que tienen que ser el 20% de la empresa, que tienen que estar capacitados. Entonces tenemos que tener, lógicamente, ese personal que va a manejar primeros auxilios, ese personal que va a manejar la prevención de incendios, ese personal que va a mirar todo el tema de evacuación. Entonces, cuando hablamos de, lógicamente, los riesgos vinculados a fallas tecnológicas en la industria, podemos tener explosiones, peligros de explosión en procesos industriales, fugas de sustancias peligrosas, riesgos de exposición o producto de químicos tóxicos, incendios, peligro de fuego debido a fallas del sistema de equipos, conocer los diferentes tipos de fuego, cómo apagamos esos diferentes tipos de fuego. Entonces, el tecnológico es de trascendental importancia y lo unimos con todo el tema de brigadas de emergencia. Ahí tenemos el sistema de comando de incidentes, ¿ok? Entonces, accidentes de tránsito, plan de seguridad vial. En los accidentes de tránsito tenemos que tener el PES, el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y lógicamente, toda empresa que tenga sus vehículos, todo el personal debe estar capacitado, formado, entrenado, certificado. Los públicos, tenemos bastante, es grandísimo. El público, porque no podemos dejarle que todo esto sea solamente de la fuerza pública, de la policía, el ejército, la fiscalía, sino que el público también nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestros procedimientos operativos normalizados para cuando usted está, por ejemplo, el Ecopetrol, que tienen todo lo que es extracción de, lógicamente, del petróleo. Entonces, son atacados y constantemente están volando el oleoducto. ¿Cuál es ese procedimiento operativo normalizado frente a actos terroristas por artefactos explosivos? ¿Cuál es el procedimiento operativo normalizado para cuando hay de pronto un hostigamiento, una retención ilegal que llamamos pesca milagrosa? Entonces, qué importante, cuando comienzan a extorsionar, entonces en algún momento, ciberseguridad, me sustrajeron información de la empresa y quieren extorsionarme. Entonces, hay que avisar inmediatamente al jefe inmediato. Comisiones, podemos estar secuestrados, los atracos. Trabajo en alturas. Entonces, considera el riesgo específico de trabajar en lugares elevados. Caídas, peligro de caer desde alturas. Uso de equipos de protección personal. Importancia de los arnés y dispositivos anticaídas. La línea de vida. Espacios confinados. Se refiere a los riesgos asociados a trabajar en áreas con espacio limitado. Falta de ventilación, riesgo de asfixia, intoxicación, exposición a gases tóxicos, peligro de inhalación o sustancias nocivas. Entonces, la normatividad frente a todo esto es bastante amplia. Entonces, hay que mirar, por ejemplo, en riesgos públicos, lo que es el manejo de armas traumáticas, legítima defensa, entonces, ausencia de responsabilidad. Entonces, en el marco de condiciones de seguridad es bastante amplio y bastante grande. ¿Ok? Fenómenos naturales. La mitigación de los fenómenos naturales es un aspecto fundamental en la gestión de riesgos de desastres en Colombia.
Las entidades públicas desempeñan un papel crucial en la implementación de estrategias y acciones para reducir los efectos negativos de los desastres naturales. Entonces tenemos no solamente las de la GTS 45, ahí se queda súper corta, tenemos muchos más, lógicamente, que pueden afectar a la empresa, que pueden crear, miren solamente lo que pasó en enero acá, lo que hablaba hace unos minutos, con los incendios forestales que tuvimos acá en Bogotá, que hubo en Cali, con las diferentes ciudades, y cómo ese material particulado que genera contaminación ambiental, en un momento es necesario que la gente trabaje desde sus casas, desde sus hogares. No podemos mandar a los niños ni que a estudiar. ¿Qué hacen las aglomeraciones en público? Actividades en construcción y está al lado de la empresa. Avenidas torrenciales, incendios forestales, inundaciones, movimientos de masa, sísmicos, tecnológicos, cambio climático. Movimientos de masa, lo vimos hace poco en la vía que va hacia el Chocó. Lastimosamente tuvimos bastantes personas afectadas que fallecieron, otros tantos lesionadas. Entonces miren qué importante conocer todo el tema de fenómenos naturales. Entonces normas asociadas a los fenómenos naturales, tenemos la resolución 1428 del 2002, acta de los planes de tipo de emergencia en 6 escenarios, la resolución 705 del 2007, también conocida como la resolución de botiquín de primeros auxilios. Importante conocer, no es el botiquín que manejamos en el carro, ¿no? Porque cada uno en nuestras casas, en nuestros hogares, debemos tener un botiquín especializado. No esos básicos, sino un botiquín, realmente ahí se los invito a que ese tipo de botiquín es la Cruz Roja. La Cruz Roja realmente es una entidad que maneja muy buenos y establece esos parámetros como está en la resolución de la 705 del 2007. ¿Cuál establece los elementos mínimos que debe contener según el tamaño y establecimiento comercial? Hay 3 tipos de niveles de botiquines para que lo tengan en cuenta. La resolución 256 establece la reglamentación en la capacitación y entrenamiento de brigadas contra incendios. Entonces, qué importante tener lo mínimo por año para un brigadista básico es tener 40 horas. Y acá en esta resolución, la 256, establece que tenemos que capacitarnos y que los bomberos pueden hacer verificaciones de nuestras entidades para verificar si estamos cumpliendo con la capacitación, con la formación y el entrenamiento. Y tenemos todo para mirar, para poder mitigar un incendio en un momento dado. El decreto 2157 del 2017, plan de gestión de riesgo de desastres, que están lógicamente en el marco de la ley 1523 del 2012. Entonces tengan en cuenta este decreto, el 2157, y la ley 1523 del 2012, que es el plan de gestión de riesgos. El decreto 1465 del 2019, lo cual se adiciona al título 13, parte 8, libro 2 del decreto 780, en relación con los desfibriladores externos automáticos. Los DEA, y esto es una consideración muy personal, pero los DEA deben estar en todas las empresas, en todas las, donde solamente haya 1, 2, 3 empleados, debería haber un desfibrilador. Yo sé que aún es un tema comercialmente que no es fácilmente adquirirlo, de unos costos, pero no sabemos en qué momento una persona puede presentar un paro cardiorrespiratorio y comenzamos a hacer reanimación cardiopulmonar. Y no podemos parar, tenemos que estar llamando inmediatamente a la línea de emergencia. La única forma que podríamos parar es con un DEA que haga la descarga eléctrica. Entonces, por eso es que es tan importante esta norma y su aplicabilidad. Y aprovecho este escenario para invitarlos que en sus costos, en sus solicitudes de recursos, siempre contemplen los DEA. Ley 2187 del 2022, por medio del cual se autoriza a los cuerpos de bomberos de Colombia la prestación de servicios en traslado a pacientes en salud en el territorio colombiano. Ok, entonces normatividad asociada a fenómenos naturales. Ok, la importancia de la actualización en prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales en las entidades públicas es fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para los empleados, contribuir al bienestar y la eficacia de la organización. Entonces, siempre los que somos los responsables en seguridad y salud en el trabajo de las diferentes entidades públicas, sean privadas o públicas, que es el caso que estamos viendo el día de hoy, tenemos que estar muy actualizada nuestra matriz de peligro y riesgos, de amenaza de vulnerabilidades, nuestras condiciones de seguridad, pero no quedarnos en la letra. Es muy importante apropiarnos. Yo no coincido, por ejemplo, que una persona de servicio de trabajo no sea parte de la brigada. La brigada tenemos que ser parte de todos y mostrar ejemplo. Entonces, realmente quiero con ustedes, el día de hoy, haberles podido, hoy era una clase un poco más porque era una actualización legal.
pero realmente lo que quiero es que seamos muy conscientes de todo lo que estamos haciendo y tenemos que ver. Entonces, Oscar, iremos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy, miremos cómo está el consenso, cómo realmente qué tanto aprendimos, por favor. Muchas gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta de nuestro sondeo final: ¿qué norma establece metodología para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos? A, GTC 45, B, ISO 45001, C, Resolución 312. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, GTC 45, 81%. Y B, mejoramos. ISO 45001, 11%. C, Resolución 312, 9%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta primera pregunta. No, súper, veo que aprendimos bastante. Subimos del 63 al 81%. Realmente la GTC 45, la que nos establece toda la metodología, hay otras, obviamente, pero la más aceptada en Colombia es la GTC 45, donde nos muestra cómo identificamos los peligros y cómo valoramos los riesgos. Entonces, qué bueno que realmente tuvimos un aumento en la percepción con todo lo que explicamos el día de hoy. Súper, sigamos con la segunda. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la GTC 45, ¿cuántos peligros se describen? A, 7, B, 45, C, 9. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. ¿Cómo nos fue? Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, 7, 56%. B, 45, 17%. C, 9, 28%. Cuéntenos, doctor, No, con esta segunda pregunta. esa pregunta tenía su picante. Te voy a decir por qué, Oscar, y a todas las personas que nos están acompañando hoy, que tenemos 105 personas acompañando y esperemos que nuestra comunidad crezca mucho más. Hoy lo que explicamos fue la gran estructura de peligros, que son 7. Físico, químico, biológico, ¿cierto? Psicosocial, ergonómico, fenómenos naturales y condiciones de seguridad. 7 grandes estructuras, pero dentro de estructuras hay muchas variables, en total son 45. Pero no digamos que la GTC 45 me establece una tabla. Pero como les decía a ustedes, en fenómenos naturales hay muchos más. Entonces, pero la respuesta adecuada en este momento sería la número 1, la 7, y veo que tuvo un aumento también. Entonces, realmente agradecerles a todas las personas que nos están escuchando, que sigan intentando, sigamos aprendiendo. Este tema de los riesgos laborales es bastante amplio, bastante grande, pero veo que acertar. Sigue, por favor. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. El peligro mecánico en la tabla de peligros se asocia a, psicosocial, B, fenómenos naturales, C, condiciones de seguridad. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, psicosocial 2%, B, fenómenos naturales 2%, C, condiciones de seguridad 96%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, doctor? Hubo un gran acierto desde un principio. En principio tuvimos 98, bajó a 96, pero lógicamente el número de personas aumentaron que se fueron uniendo a esta capacitación. El riesgo, peligro mecánico está asociado a condiciones de seguridad y es todo lo que puede ocurrirnos como un atrapamiento con máquinas. Entonces, qué rico realmente que esta fue la de las 3 preguntas en que mejor se acertó. Entonces, realmente felicitarlas a todas las personas que nos acompañaron. Tuvimos 109 personas que nos acompañaron en nuestra comunidad y realmente, Oscar, a ti y a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias y espero verlos en la nuestra sesión. Vamos a tener 12, como les dije. Entonces, la idea es poder seguir creciendo en la apropiación y la idea es que hoy solamente hicimos una caracterización, miramos algo de normatividad, vamos a tener la oportunidad de, lógicamente, ahondar más a profundidad con todos estos temas. Doctor, tenemos una pregunta. Sí, por favor. Nos pregunta la señora Claudia Victoria Buitrago. Buenos días, el riesgo ergonómico, ¿en qué grupo se encuentra? Hoy no alcanzamos porque realmente no nos dio el tiempo para poder mirar el riesgo económico. Vamos a tener una sesión que va a ser exclusiva para ellos. Está entre las 7 estructuras que es biomecánico ergonómico,
Entonces son 7 grandes estructuras: físico, químico, biológico, ¿cierto? Psicosocial, ergonómico o biomecánico, que son posturas, cómo nos sentamos para poder trabajar. Entonces, hasta viendo televisión muchas veces nos acostamos, el otro día amanecemos con el músculo totalmente contraído. Entonces, es lo mejor: físico, químico, biológico, psicosocial, sería como el quinto dentro de la estructura, la GTC 45, condiciones de seguridad 6 y 7 fenómenos naturales. Hoy no entramos tanto a hacer énfasis en él, por lo que vamos a tener una sesión muy exclusiva para la parte ergonómica. Entonces, sí, muy buena la pregunta. Entonces, sería de los 7 estructuras y lógicamente tiene unas consideraciones especiales. Vamos a tener en la próxima, en 2 próximas charlas, vamos a mirar toda la parte ergonómica. ¿Alguna otra pregunta, Oscar? No, señor, esa sería la última pregunta. Muchas gracias, doctor, por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en la próxima. Ok, a todos desearles una feliz Semana Santa. Aprovechen sus espacios para compartir con la familia. Dios los bendiga y realmente espero lo mejor para todos ustedes. Bendecido día para todos. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje en Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños.
Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.